Somos el único medio informativo regional que analiza las noticias, hechos y sucesos con expertos internacionales sobre la actualidad, lo más destacado en el momento y lo que pasa en el mundo con Intercambio. Solo en Econoticias 50 años. Le llegó el turno hoy a Intercambio, la sección internacional de la emisora Ecos del Conveima en Ibagué, Tolima, Colombia. Y hoy tenemos una invitada muy especial, ella es chilena, es bioquímica, la doctora Catherine Eichwald Rojas, quien trabaja desde hace casi 12 años en virología, en el Instituto de Virología de la Universidad de Zurich, en Suiza. Vamos a hablar del COVID-19 y por qué es tan importante el aislamiento entre los abuelos, nuestros ancianos de la tercera edad, los niños, y por qué también el COVID-19 le pega duro a edades entre los 30 y 40 años, porque tampoco es el tabú de que solamente son abuelos y niños. Muy buenos días en Colombia, 8:33 hasta ahora en Ibagué, Colombia. Buenas tardes en Suiza, en Zurich. Muy buenas tardes, doctora Catherine. ¿Qué hora es en Zurich? Buenas tardes, Julián. Aquí son las 3:30, bueno, 3:33. Y bueno, hace mucho calor, ya es verano, finalmente. Bueno, le confirmo, soy Juan Pablo Sánchez de Ecos del Conveima. Julián es nuestro productor internacional. ¿Qué hace este virus que sea más contagioso y mortal en determinadas personas y en otras pasa casi inadvertido? Ok, entonces esto realmente se basa en principalmente dos aspectos. Cada individuo tiene un sistema inmunológico que es muy distinto entre ellos y además hay niveles de expresión distintas entre los individuos del receptor para el SARS-CoV-2, que es la AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Estos estados fisiológicos varían de individuo a individuo, pero en un mismo individuo, a su vez, son muy dinámicos. Vale decir que dependen del estado fisiológico. Por ejemplo, puede haber variaciones en personas obesas, en embarazados y también en el sexo de los pacientes. Por ejemplo, se ha visto que los hombres son más propensos a tener una severa infección de SARS-CoV-2 que las mujeres. Por otro lado, los niños desarrollan menos síntomas como menos fiebre o tos o respiro corto en comparación a un adulto. Lo otro importante es la carga viral. Al estar un individuo más expuesto a un ambiente donde hay alta probabilidad de infectarse, la probabilidad es mayor porque hay más virus alrededor. Por ejemplo, ¿Pero son más fuertes los niños en ese sentido? Un niño es menos susceptible a infectarse, pero se infectan. Lo que pasa es que se va desarrollando con la edad. Por ejemplo, una de las hipótesis es que a medida que cuando uno nace, el desarrollo del epitelio pulmonar tiene menos receptores, mientras que a medida que va madurando el individuo, incrementa el número de receptores y eso hace que sea más susceptible a la infección. La importancia de la separación entre niños y abuelos, porque si uno separa a unos pero no separa a otros, o si separa a los ancianos pero sigue mandando a los niños al colegio, o viceversa, si los niños están en casa pero se juntan luego cuando uno los lleva donde los abuelos, ¿qué pasa? A ver, eso es un punto muy cierto. Los niños son menos susceptibles a la infección, pero se infectan. Sin embargo, los abuelos son muy susceptibles. El problema está aquí que no son solamente los niños los que son menos susceptibles a la infección. Hay muchos adultos que también tienen un punto, que son asintomáticos, pero están infectados. Los abuelos, en realidad no los abuelos, las personas que son mayores de 65 años, no deberían estar en contacto sin medidas de distanciamiento social de personas que van desde 0 hasta los 65 años. Así que eso no solamente implica a los niños, pero también a adultos jóvenes. ¿Qué pasa con los adultos jóvenes entre 30 y 40? Yo, por ejemplo, tengo 41. ¿Los que tienen 45 están menos vulnerables o más vulnerables que los de 30 a 40? No. Los de 45, a ver, si uno mira los gráficos de infección y de personas que han desarrollado la enfermedad en manera severa,
se puede observar que a partir de los 60 años ya la curva de infección es muy alta. Sin embargo, esta se va declinando hasta los niños. Eso significa que rangos de edad que van, una persona entre 30 y 40 se infecta, tiene menos posibilidad de infectarse que una de 40 a 60. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de infectarse. Por lo tanto, tienen que mantener un distanciamiento social. Por lo demás, hay factores genéticos que uno no descubre hasta el momento en que se infectó. Y eso pero no es que entre 30 y 40 haya como una especie de paréntesis donde... Para nada. Son todos susceptibles a ser infectados. Ok. Bueno, ¿usted está de acuerdo con que volvamos los niños a los colegios? Bueno, eso depende mucho de la curva de infección, de contagios de cada país. A mi parecer, para que vuelvan al colegio, la curva de contagio tiene que estar aplanada y tienen que haber muy poquitos casos al día de infectados. Por ejemplo, acá en Suiza se abrieron los colegios cuando se llegó a un nivel de 10 infectados al día, lo cual es muy bajo. Pero se mantienen muchas condiciones de integración al colegio. Por ejemplo, todos los adultos, todo el personal docente debe usar mascarillas, los niños y los adultos se lavan las manos constantemente, hay pantallas de plexiglas protegiendo el pupitre del profesor y por otro lado se hizo una inserción gradual de los estudiantes. Entró primero la primaria con no más de 15 alumnos por clase y después de 3 semanas se volvieron a integrar los de secundaria. Mientras tanto, se seguían haciendo clases online a través de Teams o de Zoom, dependiendo del método. Claro que sí. Doctora, ¿cuáles son los antivirales y los testeos que están haciendo en Roche y en la Universidad de Zurich y otras? De antivirales hay hasta el momento, hay muchos que se están retesteando, pero lamentablemente los que son los más comunes, que fueron la hidroxicloroquinona junto con acitromicina, fue parado el estudio. Después trataron con Remdesivir y Roche estaba tratando con Lopinavir y Ritonavir. Ninguno de estos ha sido muy efectivo, así que yo en este momento no esperaría un antiviral en el próximo 1 año y medio o 2 todavía. Porque sí, señora. Se habla de comorbilidades como la diabetes y la hipertensión arterial para que el COVID les pegue más duro. Pero hay otras comorbilidades que pueden hacer que nos dé más duro el COVID-19. Sí. Hay otras como enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardiovasculares y también cáncer. Estas también, junto con las que usted acaba de mencionar, que son diabetes, hipertensión y obesidad, pueden incrementar hasta un 13% de mortalidad en el caso de tenerlas, particularmente las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son los síntomas que deben generar alerta aparte de la fiebre? Bueno, los síntomas son tos seca y cansancio principalmente, y hay otros síntomas que discrepan entre todos los individuos, que son dolor corporal, irritación de la garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida de los sentidos tales como el olfato y el gusto, y también se ha visto que hay irritación de la piel con decoloración de los dedos y de las manos. Todos estos síntomas no son solamente síntomas y que tienen que ser confirmados por análisis molecular, como es una RT-PCR para la detección del virus. ¿Usted cree que la vacuna de Oxford en Reino Unido va a ser la primera en el mundo en el mes de diciembre? Bueno, no lo sé. Todavía hasta el momento hay 172 modelos en desarrollo para vacuna, de los cuales solo 3 están en fase de clínica 1. Así que falta todavía mucho por ver. Ellos están muy convencidos de que su vacuna va a funcionar, pero yo creo que falta mucho camino por recorrer. Esperemos que funcione, sería muy bueno. Sí. Entiendo que ya se la pusieron a unas personas, ¿no?
Sí, lo que vieron es que no había irritación y que no producía efectos secundarios en el paciente, pero todavía falta hacer lo más importante, que es infectar a los pacientes y ver si están protegidos por la vacuna. Bueno, ¿cómo es este tema del tejido pulmonar de personas que ya fallecieron y de sobrevivientes? ¿Se está estudiando? Sí, se está estudiando. Particularmente se ha hecho un estudio de autopsia de fallecidos en Italia, en los cuales se ha visto que estos pacientes, que los pacientes tienen un tejido pulmonar que está muy dañado y que cuesta identificarlo como tejido pulmonar. Particularmente, por ejemplo, se ha visto que hay formación de sincicias y que son células que se han fusionado entre ellas, formando una única célula que llega a tener hasta 30 núcleos en ella. Eso significa que es un pulmón que es absolutamente disfuncional. Esto es importante también, pero hay que también tomar en consideración que una infección con coronavirus no solamente afecta a los pulmones, pero es una infección multiorgánica y que involucra, por ejemplo, hígado, corazón y hasta recientemente se acaba de descubrir que también infecta el cerebro. Así que no es solamente un resfrío común y que es muy, muy importante mantener una distancia social. Bueno, durante un periodo prolongado. Por último, como latinoamericana, residente desde hace casi 12 años en Suiza, ¿qué le recomienda a nuestros países, a Colombia, a Chile en particular, que se han visto también muy afectados después de Brasil en Sudamérica por la pandemia? Yo lo que recomiendo es tomar conciencia de que todos los habitantes del país, en el fondo, pueden enfermarse, que hay que ser solidario porque a unos pueden infectarlos levemente y casi no notar los síntomas, pero puede ser un portador asintomático e infectar en una cadena a otras personas más vulnerables, como los abuelos o los amigos que sean inmunocomprometidos. Lo que recomiendo es, por favor, si pueden, quédense en la casa, no salgan y que obviamente traten de seguir las medidas recomendadas por todos los gobiernos. Doctora Katherine Edgewald, muchas gracias por estar con nosotros en Econoticias de Cruz del Conveima. Usted es muy amable. Hasta luego.